El movimiento obrero en México ha sido, históricamente, un motor de cambio social y político en el país. Desde 1917, con el artículo 123 constitucional, los trabajadores obtuvieron derechos fundamentales, jornada laboral, salario mínimo, y la libertad para sindicalizarse. Sin embargo, por décadas, la realidad laboral mexicana quedó atrapada en estructuras corporativas. El sindicalismo se consolidó bajo un modelo donde los líderes, conocidos popularmente como sindicatos charros, respondían más a intereses políticos y empresariales que a los de sus propios agremiados. Esto generó un fenómeno devastador, el crecimiento de los contratos colectivos de protección, acuerdos firmados en secreto, a espaldas de los trabajadores, que simulaban estabilidad, pero que en realidad ocultaban la falta total de democracia. Hoy, frente a esta herencia y a la presión internacional, la reforma laboral de 2019 busca un solo objetivo: devolver a los trabajadores el control real sobre las decisiones colectivas que determinan sus vidas. El camino histórico a la reforma de 2019. La reforma laboral de 2019 no surgió de manera aislada, sino que es el resultado de un siglo de transformaciones jurídicas y sociales. El artículo 123 de 1917 fue uno de los primeros en el mundo en reconocer derechos laborales de forma constitucional. Este artículo sentó principios fundamentales como la jornada máxima de 8 horas, el salario mínimo, y el derecho a huelga y sindicalización. El siguiente paso fue la primera Ley Federal del Trabajo de 1931, que institucionalizó el derecho laboral mexicano. Sin embargo, esta ley consolidó un modelo de fuerte intervención estatal y sindicalismo corporativo. En estas décadas se afianzó una estructura sindical dependiente, donde los sindicatos se integraron al aparato político estatal, aunque esto inhibió la libertad sindical real. Posteriormente, la Ley Federal del Trabajo de 1970 modernizó y amplió el marco jurídico, pero el modelo se mantuvo prácticamente sin cambios por más de 40 años. Entre 1994 y 2012, se experimentó una grave distorsión con el crecimiento de los contratos colectivos de protección. Para finales del siglo XX, estos se volvieron el mecanismo dominante en la negociación colectiva, caracterizados por la falta de participación real de los trabajadores, la ausencia de transparencia, y la manipulación en los registros laborales. El hito fundamental previo a 2019 fue la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017. Esta transformó profundamente el sistema de justicia laboral, estableciendo la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para dar paso a tribunales laborales del Poder Judicial y, de manera crucial, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta reforma garantizó el voto libre, secreto y directo para la elección de dirigencias y la certificación de contratos auténticos. El nacimiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la conciliación. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con autonomía técnica, operativa y presupuestaria. Su creación, prevista desde 2017, se concretó a través de la modificación de la Ley Federal del Trabajo en 2019. Vale la pena mencionar que su origen obedece a la presión internacional de cumplir con el TMC, que impulsó la modernización de la justicia laboral y la promoción de la democracia sindical. Las dos principales funciones de este nuevo organismo son: la conciliación prejudicial obligatoria de competencia federal, llevar a cabo los registros de sindicatos y contratos colectivos de trabajo a nivel nacional. La conciliación es ahora una etapa prejudicial obligatoria. Antes de acudir a un tribunal laboral, las partes deben agotar este proceso de diálogo y negociación con un conciliador profesional. El proceso no debe durar más de 45 días. Si las partes llegan a un acuerdo, el asunto termina. Si no, el trabajador solicita su constancia de no conciliación, para iniciar la demanda. Si el patrón no acude a la cita, se le impone una multa. Como órgano de registro laboral, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lleva el Registro Nacional de Sindicatos, Contratos Colectivos, y Reglamentos Interiores de Trabajo. Sobre todo, verifica los procesos de elección de directivas y la representatividad de las organizaciones, vigilando que las decisiones se tomen con voto libre, personal, directo y secreto. El nuevo control obrero y la democracia sindical. La reforma propició el control de los trabajadores sobre sus sindicatos y contratos, conocido como control obrero. El pilar de este control es el voto personal, libre, directo y secreto. Estas características deben ser aplicadas para las elecciones de dirigentes sindicales y para la aprobación de contratos colectivos y sus revisiones. Otro pilar clave es la legitimación colectiva. Esta buscó terminar con los contratos de protección patronal que existieron por décadas y se firmaron sin conocimiento de los trabajadores.
Como obligación derivada del TMS, todos los sindicatos debieron someter sus contratos existentes a una votación democrática para verificar si los trabajadores se sentían representados. El plazo límite fue el 1 de mayo de 2023. Si la mayoría de los trabajadores votaba a favor, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral expedía la constancia de legitimación. Si no se legitimaba, el contrato se daba por terminado, pero los trabajadores conservaban los derechos y prestaciones adquiridas. Este proceso de depuración histórica logró eliminar miles de contratos simulados. La muestra más grande del cambio es que el poder que solía residir en los líderes corporativos y las cúpulas patronales, se trasladó a la base trabajadora, validando así el nuevo control obrero. Además, para negociar un nuevo contrato colectivo inicial, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral exige la constancia de representatividad, obligando a cualquier sindicato a demostrar que cuenta con el respaldo de al menos el 30% de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto. Desafíos y perspectiva de futuro. El nuevo modelo se enfrenta a importantes desafíos. Persiste la resistencia cultural e institucional. Los antiguos líderes sindicales y empresas, acostumbrados al viejo modelo, siguen utilizando tácticas dilatorias, coacción y desinformación para influir en el voto. Aunque la ley prohíbe y sanciona estos actos, la inexistencia de mecanismos de vigilancia constante significa un gran desafío operativo. También continúa la injerencia patronal en los procesos internos de los sindicatos. En cuanto a la consolidación institucional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral enfrenta una enorme carga de trabajo al asumir el registro nacional y la conciliación prejudicial obligatoria, lo que requiere inversión de tiempo, infraestructura tecnológica y humana. Adicionalmente, la armonización de criterios entre los procedimientos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la labor de los nuevos tribunales laborales es un proceso largo que puede ralentizar la justicia. Finalmente, la implementación de la reforma está íntimamente ligada al TMS. El anexo 23A establece el mecanismo laboral de respuesta rápida, que permite a Estados Unidos y Canadá iniciar quejas por denegación de libertad sindical o negociación colectiva. Esta presión internacional es un incentivo para que las autoridades mexicanas garanticen el cumplimiento de la ley. La reforma laboral de 2019 no solo modificó artículos legales, sino que inició una reconfiguración histórica del control obrero, donde los trabajadores se convierten en actores centrales de sus propios derechos. Lo que ocurra en los próximos años definirá si México consolida un sistema laboral democrático, o si regresa a un pasado donde las decisiones se tomaban a espaldas de quienes sostienen el país. La reforma garantiza una nueva era de transparencia y democracia sindical. Lo que está en juego es la consolidación de uno de los sistemas laborales más justos y modernos del continente.